Un gusto que te hayas sumado a la mesa de matemáticos en la industria. Eh, no sé si querés presentarte, tu nombre y, bueno, qué has estudiado. Dale. Bueno, gracias Ángel por la invitación, gracias a la UMA también. La verdad que me parece una linda oportunidad que este tema sea compartido entre la comunidad matemática, así que súper agradecida de que me hayan tenido en cuenta. Bueno, mi nombre es Joana, soy licenciada en matemática de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y recientemente doctorada en matemática de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Perfecto. Y bueno, el motivo así por el que estás en esta charla es justamente por tu paso también por la industria, así como, bueno, contaste que te recibiste en Santiago del Estero, de donde sos vos, eso te llevó después a querer hacer un doctorado en Córdoba. ¿Cómo fue la decisión o el paso a trabajar en una empresa? No sé si querés contar en cuáles has trabajado y en cuáles estás actualmente también. Dale. Bueno, la historia empieza hace mucho tiempo. Eh, Siempre desde que estaba estudiando la carrera, como que quería en mi cabeza resolver problemas reales. Capaz que no tenía idea de cómo hacerlo ni de lo que significaba, pero como que siempre mi idea era usar la matemática para, entre comillas, cosas que sirvan o que para mí me parezcan útiles, o sea, porque es un concepto bastante subjetivo. Entonces, en su momento, cuando terminé la licenciatura, mi proyecto personal era ser investigadora del CONICET. Entonces, bueno, solicito una beca para estudiar en Córdoba. Me la dan y ahí arranco el doctorado dentro del grupo de análisis numérico y optimización de aquí de la FACU, de la FAMAF de Córdoba. Y ahí es donde he empezado a aprender cosas relacionadas a mi tesis, ha sido sobre optimización sin derivadas. Y en el camino del doctorado y en el camino de la docencia también, o sea, como que he aprendido sobre todo lo que es optimización, lo que es análisis numérico, eh, pero como que siempre me faltaba una pata más, que era, sí, está bueno, está genial esto que sé, me parece súper interesante y súper práctico, pero no lo estoy aplicando. Y bueno, ya casi al final del doctorado es como que eso me empezó a hacer ruido personalmente y como que no me veía escribiendo papers o sentada en una oficina y trabajando sola, no era algo que me hacía sentir bien. Entonces, ahí es como que me empezó a replantear esta idea original de ser investigadora del CONICET, que como que en ese momento ya de mi vida no me llenaba. Eh, entonces, ahí, bueno, medio que tomó la decisión de, una vez que termine el doctorado, empezar a investigar qué es lo que podía hacer. Eh, y, y, bueno, ahí en el camino, por suerte, como que he tenido la dicha o de irme cruzando con gente, o sea, el mismo hecho también de pertenecer quizás al grupo de análisis numérico también hace que tengamos algunos contactos con otros grupos de computación o de estadística de la FACU y también de otras universidades, porque también está el Congreso de Matemática Aplicada del MASI, y bueno, eso también hace que por ahí vayas conociendo gente y en el camino como que en su momento he ido charlando con diferentes profes, un poco por curiosidad de, por ejemplo, qué hacía la gente de computación, qué temas investigaban, eh, qué otras cosas trabajaban. Y entre esas tantas charlas, que a veces eran espontáneas o a veces por ahí yo tenía el interés de, che, tienes 5 minutos, te quiero preguntar algo. Eh, en una de esas charlas es como que empiezo a conocer este mundo de la ciencia de datos. Y ahí es donde
como que me, me digo, bueno, capaz que aquí puedo usar lo que he aprendido y, y puedo como resolver problemas reales. Entonces, bueno, ahí he tenido también la suerte de que me han dado una beca para hacer una diplomatura en ciencia de datos, que la diste aquí en FAMAF, en Córdoba, y, y con eso como que he podido complementar, si bien yo sabía programar ya de antes, usualmente lo que sabía era lo que se conoce como programación tradicional, y por ahí en lo que la ciencia de datos mayormente se basa en el aprendizaje automático. Entonces por ahí a mí me faltaba esa parte que un poco me la ha dado la diplomatura, no un poco, sino en realidad me la ha dado la diplomatura, y con eso como que he podido complementar, y es lo que yo creo que me ha terminado de dar el impulso para conseguir mi primer trabajo en la industria. Eh, en su momento, mi primer trabajo ha sido en una empresa chiquita de, de 50 empleados. Bueno, en ese momento éramos 30, después como hemos sido más. Y ha estado bueno porque como primera experiencia laboral, viniendo del ámbito académico, eh, como que no ha sido un salto tan grande eh, en grupo de personas, como que seguía siendo algo familiar. Entonces, como primera experiencia laboral, ha sido muy gratificante. Y bueno, y actualmente, hace 5 meses que estoy trabajando en Mercado Libre, también desempeñándome como científica de datos. Ajá. Y perfecto, yo, muy, muy lindo tu recorrido, desde Santiago hasta ahora trabajar en una empresa en la más grande de Latinoamérica, me parece. Y bueno, en ese camino comentaste que, bueno, tuvo mucha influencia seguramente mucha gente, pero bueno, mencionaste el grupo de trabajo de análisis numérico y la carrera o la diplomatura en ciencias de datos. Sí. Eh, o sea, me gustaría saber qué es lo que, bueno, quiénes dan la diplomatura, si son los profes de FAMAF, y qué es, mencionaste que tuviste que aprender programación, qué son las cosas que, además de tu formación como matemática, tuviste que aprender o agregar para poder insertarte en las empresas en las que trabajaste. Bien. Bueno, la diplomatura, una de las cosas buenas que para mí tiene, o sea, yo la valoro mucho porque es como que a mí me ha ayudado a complementar mi formación, así que como que voy a hablar súper bien de la diplomatura. No sé si soy objetiva, pero una de las cosas buenas desde mi punto de vista es que los profes son, como que la mitad de los profes son profes de FAMAF, que usualmente se dedican a investigación y a docencia, y otra parte son profesionales de la industria. Entonces, como alumno, tener esas dos facetas que te enseñan desde diferentes lugares, eh, se complementa bastante bien y te ayuda como a aprender de una forma bastante, ¿cómo le podría decir? Como complementaria o como que ves un panorama más amplio. Eh, Y la otra pregunta era, qué es lo que me había ayudado Claro. a aprender? Ajá. Eh, bueno, en primer lugar, y esto capaz que no le pasa a todo el mundo, pero mi base de estadística no era buena. No digo que ahora sea excelente, pero en lo que es ciencia de datos o machine learning, big data, como le quieran llamar, o como se lo conoce, es como la estadística es una pata muy importante y te ayuda mucho en el día a día, como saber cómo analizar las variables, qué testes estadísticos usar, qué pasa con esta distribución a diferencia de otra. Es algo que por ahí
quizás en mi formación nunca he pensado que iba a ser tan importante y hoy me doy cuenta que es como casi que fundamental si te quieres dedicar a la ciencia de datos. No digo que si no sabes estadística no lo puedas hacer, obviamente, o sea, se aprende en el camino como yo lo he hecho, eh, no pasa nada, como muchas otras cosas. Y en cuanto a programación también, está como que yo sabía programar, eh, pero bueno, hoy miro mi código de hace un par de años y, y es como que digo, qué horror. eh, y como que al empezar a, poner en práctica, ya sea con los trabajos prácticos de la diplomatura o con después en el trabajo, uno va puliendo también esa parte, tanto en hacer código más optimizado como en aprender un poquito. Nosotros que no somos computólogos y quizás nunca lo vamos a hacer, entonces quizás programar con clases, no sé si vamos a llegar, pero al menos tener una noción de cómo es, de comentar el código, cosa que por ejemplo yo no hacía cuando trabajaba en el doctorado porque era mi código y a veces no necesitaba comentarlo. Pero cuando uno trabaja en la industria, o sea, tanto en la diplomatura o después cuando ya consigues un trabajo, empiezas a trabajar con otras personas y tu código tiene que ser legible. Entonces, son muchas cosas que como que van surgiendo y las vas aprendiendo de a poquito. No se aprende todo de golpe y también a medida que lo vas necesitando. Y, y creo que eso como que es lo más importante que por ahí puede pasar. Creo que he tenido la suerte de ya tener una base del análisis numérico y de la optimización. Entonces, quizás para mí no me costado tanto entender lo que hace una red neuronal o cómo optimiza, porque yo ya venía un poco con esa base. Porque a mí lo que, lo que me ha costado es cómo adapto lo que yo sé desde el punto de vista matemático a cómo lo trabaja la gente de computación, que es lo mismo, pero dicho en lenguajes diferentes. Eh, pero bueno, eso también quizás sea algo que si hay alguien que no viene desde de esa rama, algo para aprender en el camino. ¿Y hay algún lenguaje en particular que recomiendes, o en tu caso al menos el que más utilices, lenguaje de programación? Actualmente me parece en lo que es ciencia de datos y lo que somos los científicos de datos, mayormente usamos Python. Eh, mm, Desde mi punto de vista es un lenguaje bastante eh, como versátil y fácil de entender. Yo vengo de lo que es Opteo MATLAB, entonces en su momento, si bien son diferentes, en algunas cosas se van pareciendo, entonces como que no ha sido tanto el choque. Y, y después, en ciencia de datos hay otros lenguajes, eh, pero no saben, creo que si me enfoco solo en los científicos de datos, diría que la mayoría usamos Python. Puedo nombrar después Go, Java, Scala, pero la verdad que ahí no sabría en qué exactamente se usa. Ajá. Y no sé si puedes contar un poco, no necesariamente qué hace un analista de datos, si querés en general, o tu rol, no sé si se puede contar específico en Mercado Libre. ¿Qué es el tipo de trabajos a grandes rasgos que tenés que realizar? Sí, sí, sí. Eh, Usualmente es, a los científicos de datos en general, sea más allá, sea Mercado Libre, sea otra empresa, podemos pensar que nos vienen y nos plantean un problema que necesitan resolver.
Puede ser una optimización de presupuesto, puede ser una clasificación de suelos, puede ser, bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero cualquier cosa que, y en cualquier área, no solamente, o sea, podemos pensar en un problema de finanzas, en un problema de minería, en un problema de marketing digital. Siempre va a haber, o sea, estas empresas tienen como problemas que van surgiendo, que surgen a raíz de datos, y bueno, entonces a los científicos de datos, que usualmente no trabajamos solos, sino que tenemos a la par un ingeniero de datos, eh, o sea, en este equipo lo que hacemos es, bueno, llega un problema, llegan los datos y llega un objetivo. Es decir, bueno, quiero que con estos datos obtener la mejor combinación de presupuestos que me dé la mayor ganancia, por ejemplo. Entonces, bueno, una de las primeras fases de, hay lo que se conoce como el ciclo de vida de Data Science, que lo van a ver en la web como un circulito que se retroalimenta, como que nunca termina, porque es así, o sea, uno le da un corte, pero uno podría seguir infinitamente iterando. Uno de los primeros pasos, apenas llegan los datos, es analizarlos. O sea, eh, a veces por ahí en el pensamiento, quizás cuando uno, o en mi caso, cuando no conocía tanto, pensaba, bueno, ya modelo con Machine Learning y ya está. Y en realidad no, Machine Learning es como la última parte, eh, y de hecho la más fácil, quizás porque ya todo está hecho. Cuando llegan los datos, uno tiene que analizarlos, encontrar correlaciones entre las variables, por ejemplo, limpiarlos, a veces vienen cosas, valores nulos, eh, o datos como que los que se conocen como sucios, porque tienen, por ejemplo, filas duplicadas, o columnas que por ahí no son útiles. Por ejemplo, un ID que quizás, si bien nos ayuda a identificar a un usuario o una usuaria, a nivel datos no es relevante. Entonces, como la gran parte de este proceso que se conoce como el ciclo, ¿ese es mi micrófono el que hace ruido? No sé, yo escucho perfecto, se escucha perfecto, Bien, creo. perfecto. Perdón. Entonces, como que la mayor parte de este ciclo de vida de Data Science, que es como el 80%, en general es como un 80% de analizar, limpiar, conocer los datos, sacar lo que se conoce como insight, que son, bueno, esta variable se relaciona con aquella, esta no me sirve porque no está relacionada con el objetivo, y es como de un dataset que me llega, filtrar la información importante y que esta información esté limpia, no tenga información duplicada, eh, y así como se va, como que esto si bien lo cuento así simple, a veces lleva mucho tiempo, en general lleva mucho tiempo, y bueno, una vez que pasa esto, que tenemos ya una base de datos limpia, eh, es donde uno empieza ya a modelar el problema. Y ahí es donde vienen los famosos modelos de Machine Learning que usualmente se utilizan, eh, pero no es un mandato, digamos. Yo he resuelto problemas de este tipo sin Machine Learning, porque así el problema lo necesitaba, digamos. Eh, pero bueno, en la cotidianidad diría que sí, un 80% es Machine Learning, donde uno moldea el problema y bueno, ya, por ejemplo, Python, viene una de las librerías de Machine Learning, que es como la librería de sklearn para hacer Machine Learning como inicial, o sea, sin redes neuronales, algo como una línea inicial, una línea base, ahí donde uno tienes para elegir diferentes modelos que ya están programados en las librerías, y bueno, uno lo que hace es lo entrena, eh,
que es como para que el algoritmo aprenda a partir de mis datos y me prediga una solución. Y a partir de ahí, bueno, una parte que me he olvidado que es importante es, una vez que tengo la base de datos limpia, siempre, o sea, es muy recomendable separar una partecita, que es el famoso conjunto de test, para que una vez que tengo mi modelo que ya me predice, probar con ese conjunto que nunca lo ha visto y ver cómo anda. Porque muchas veces pasa que lo entreno y con los datos de entrenamiento anda perfecto, pero voy a probar con datos diferentes o datos que me han llegado nuevos y ya deja de andar tan bien. Entonces esa verificación es como fundamental también. Eh, y bueno, y así como que uno podría, eso podría ser una versión uno del modelo y quizás puedes volver ahora a los datos, volver a analizar, ver si puedes sumar más variables y así podrías seguir iterando. Obviamente que el ciclo no es infinito, o sea, en la vida real hay tiempos, hay plazos y hay que cumplir con eso. Claro, claro, en las empresas ocurre también eso que los tiempos y los objetivos o los plazos son distintos al de la academia. Sí, sí, Y sí. para finalizar, Joa, ¿qué le dirías a los matemáticos o los matemáticos que estén pensando en dar este paso o en también abrirse al trabajo en empresas? Si tenés alguna recomendación, si los alentás porque crees que hay demanda de nuestros perfiles. Yo creo que nuestro perfil es súper valioso en un equipo. Yo soy pro de los equipos interdisciplinarios, o sea, también un poco en base a los años anteriores de experiencia, que me tocó trabajar con personas con diferentes perfiles y he terminado viendo que los resultados eh, son realmente muy buenos cuando diferentes ojos miran un problema, sacas cosas muy valiosas. Y creo que nuestro aporte a estos equipos lo que hace, o sea, tenemos una capacidad analítica que quizás ya con la formación medio que la tenemos incorporada, eh, y eso ayuda mucho por ahí para ver un problema, para, para tratar de entender, a veces hasta somos excesivamente puntillosos, lo cual es bueno porque quizás llegamos a encontrar un error siendo tan detallistas. eh, y creo que también por ahí, va, en mi experiencia viniendo de la academia, creo que el doctorado me ha dado una capacidad quizás de no tener dificultad para comunicarme. Eh, Probablemente tiene que ver con las presentaciones a congresos, seminarios, papers. Como que no me cuesta eso. Eh, y, y, creo que sí, que nuestra formación es como, es como muy buena en un equipo, Ajá. junto con otras formaciones. Y, y en cuanto a la demanda de perfiles, no te sabría decir con exactitud si hay así búsquedas específicas de matemáticos, pero, pero sí he visto y creo que cada vez somos más matemáticos y matemáticas trabajando en la industria. Eh, Creo que hoy en día quizás se está abriendo es como ese camino que probablemente hace un par de años no era como raro, eh, pero es posible, o sea, por ahí sí les pasa, como en mi caso, que quizás siempre querías resolver problemas reales y ver también la solución, eh, es como que se puede. Justo hoy pensaba, eh, en su momento, hace un par de años, cuando empezó a hacer entrevistas en las empresas, nunca había hecho una entrevista, o sea, uno viniendo de la academia no tiene mucha noción de cómo es una entrevista laboral. Y, y como que mi experiencia, o sea, hoy me río,
pero han sido como 2, 3 meses de entrevistas, en los cuales por ahí me costó bastante conseguir mi primer trabajo laboral, mi primer trabajo en la industria. Eh, Creo que es bastante usual y probablemente yo no estaba preparada para recibir tantos no consecutivos, pero forma parte también del proceso. Así que también decir esto de que si bien probablemente cuesta al principio salir de la academia, por más que tengamos una formación que es súper valiosa, hay cosas que, bueno, uno las tiene que que no las tenemos y las tenemos que ir incorporando en el camino y que quizás eso nos toma tiempo. Entonces, también como que no desanimarse si reciben no en una empresa, porque a veces es un no en un momento y después en otro momento te hacen, la misma empresa te hace una entrevista y te dice que sí. Entonces, no es personal, sino que quizás no es el momento y hay que seguir formándose. O sea, como que tampoco esto no termina, o sea, yo me sigo formando continuamente, sigo puliendo mi código, sigo mejorando el trabajo en equipo, eh, así que como que de poder se puede, hay que como que meterle un poco de esfuerzo y dedicarse y, y eso. Muy buen consejo, Joa. Bueno, y te agradecemos desde la UMA por compartir toda esta experiencia que has tenido como matemática y cómo te insertaste a trabajar hoy en día en una empresa tan grande. Así que muchas gracias, Joa, por participar en esta mesa. Gracias por la invitación, Ángel.